Es decir, este informe es un informe que abre, que muestra a un Goya en 1792, que es la época en la que él está ascendiendo los cargos como pintor de la corte y todavía, fíjense que todavía no ha sido designado el pintor de cámara, el pintor del rey, ¿no? Decir esto en la academia es no es una confrontación, no es una pelea ideológica, pero está marcando la postura de Goya con bastante valentía. Valentía en el sentido de que él puede poner en peligro su carrera y su ascenso, ¿no? ¿Verdad? Así que no deben ser privativas las academias, no deben servir más que de auxilio a los que libremente quieran estudiar y propone desterrar la sujeción servil, los preceptos mecánicos, los premios mensuales, es decir, la competencia, ¿no? A la que él también, cuando hace su viaje a Italia, también compite y recibe un premio, una especie de mención. Entiende que Goya toma su riesgo en este informe sobre la enseñanza, que podría no tomarlo sabiendo que está en la carrera de ascenso hacia ser el pintor de cámara del rey. Después dice Goya en este informe: daré una prueba para demostrar con hechos que no hay reglas en la pintura. Uy, esto es muy fuerte. Decir, decirle a la academia que no hay reglas en la pintura es, eh, es una declaración de guerra. Esto sí que es muy peligroso para la academia. Donde las reglas, sí, son indiscutibles. ¿Por qué? Porque vienen de la antigüedad clásica. Han sido demostradas por décadas y generaciones de artistas, ¿sí? Por los artistas de ese largo renacimiento con el que se llamaba esa época, ¿sí? Es decir, la etapa del renacimiento y del barroco, donde, bueno, todos los artistas no querían otra cosa que seguir las reglas de la pintura de la época clásica, ¿no? Aunque no lo pudieran ver, pero sí pudieran imaginarla. Es decir, establecer hipótesis. Y además dice Goya que la opresión u obligación servil de hacer estudiar o seguir a todos por un mismo camino es tan grande impedimento a los jóvenes que profesan este arte tan difícil, que toca más en lo divino que ningún otro, por significar cuanto Dios ha creado. Es decir, no se puede copiar al creador, no se puede imitar al creador. El creador hace las cosas como sabe hacerlo, ¿no? Y nosotros no podemos hacer algo semejante. Por lo tanto, es como un objetivo inútil. El que más se haya acercado podrá dar pocas reglas de las profundas funciones del entendimiento que para esto se necesitan, ni decir en qué consiste haber sido más feliz tal vez en la obra de menos cuidado que en la de mayor esmero. Es decir, cuando el artista se siente libre, se siente suelto, ¿sí? Se va a sentir mucho más satisfecho con el resultado. Y después agrega una exclamación: qué profundo e impenetrable arcano se encierra en la imitación de la divina naturaleza, que sin ella nada hay bueno, no solo en pintura, que no tiene otro oficio que su puntual imitación, sino en las demás ciencias. Y acá hace un quiebre también, porque vuelve a decir, de modo indirecto, vuelve a decir, la educación de las artes en las academias no debe seguir las reglas de lo clásico, no debe imitar a lo clásico, sino que debe ir en busca de la naturaleza. Que
siendo digamos, la creación divina, el resultado de la creación divina, es donde mejor nos va a ir imitando o inspirándonos o tomando en consideración esos elementos de la naturaleza. Nada de copiar a los clásicos, nada de copiar las estatuas, porque pinturas no se podía copiar. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el neoclasicismo? Lo que está haciendo el neoclasicismo de Mengs, ¿sí? Digamos, el capo del siglo XIX, del siglo XVIII, en esa etapa de la pintura, es copiar a los clásicos. Creo que este informe es clarísimo sobre el asunto y les voy a mostrar ahora una carta que hace a Iriarte a un amigo. Carta a Iriarte de enero de 1794, o decir 2 años después del informe a la academia sobre la enseñanza. Dice: para ocupar la imaginación mortificada. Por favor, la puedes agrandar porque yo estoy con el celular y así la puedo leer también Sí. contigo. Gracias. Para ocupar la imaginación mortificada en la consideración de mis males y para resarcir en parte los grandes dispendios que me han ocasionado, me dediqué a pintar un juego de cuadros de gabinete, en el que he logrado hacer observaciones a que regularmente no dan lugar las obras encargadas y en que el capricho y la invención no tienen ensanches. Esta es la carta de Goya a Bernardo de Iriarte, viceprotector de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, explicando, ¿sí?, qué es lo que está haciendo, qué obra está realizando, ¿verdad? Que es un académico de la Academia de San Fernando. Esto es 2 años después. Y está diciendo lo siguiente. Los encargos, ¿sí?, los encargos son del gusto de la época. Por lo tanto, los encargos están cargados de clasicismo, ¿sí?, están cargados de lo que hace Mengs, ¿verdad? Y también los encargos son, en su gran mayoría, retratos. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando la obra no es un encargo? Bueno, ahí ya no hay retratos, no tengo que, digamos, copiar a una persona X, y además no son un encargo con un pedido concreto sobre, yo qué sé, no sé, la diosa Venus naciendo en el mar. No, no son esos encargos, sino que son pinturas que surgen de su propia imaginación. O, como él dice, de su propio capricho e invención. No son obras encargadas. Y aquí el capricho y la invención han estado a sus anchas. Ha inventado lo que quiso, han sido objeto de, justamente, de su digamos, bueno, él le llama capricho, y los caprichos es un término que se refiere a algo antojadizo, arbitrario, a una obra cuyo tema, cuyos motivos son arbitrarios. No es un invento de Goya, hay muchísimas referencias sobre la palabra capricho en la historia del arte y fundamentalmente en el siglo XVIII. ¿Sí? Uno de ellos es un pintor Palomino, que es un pintor mucho anterior a Goya, que también tiene una serie de grabados, si no me equivoco, que se llaman caprichos.
Piranesi, que es un artista italiano, también titula unos grabados caprichos, ¿sí? O capricci, no sé. Es decir, hay muchos artistas que utilizan este concepto, pero él, ¿sí? Pensemos que él está hablando de la libertad para poder elegir los motivos, elegir los temas. Y eso es clave y se relaciona con las recomendaciones que hacía en el informe de la academia. Bien, después tenemos para analizar el diario de Madrid, ¿sí? De febrero de 1799, porque son, digamos que aquí está presentando al público la venta de los grabados, de las estampas, de los caprichos. En 1799, seguramente fueron realizados un año antes, porque esto es de febrero, ¿no? Y en esa presentación, que estoy mostrándoles una copia de esa presentación, habla de varios conceptos que son claves para nosotros, que justamente estamos tratando un poco la idea de la invención y la imaginación. Él dice lo siguiente en este aviso. Se trata de una colección de estampas de asuntos caprichosos, inventadas y grabadas al aguafuerte por don Francisco de Goya. Algunos de los textos que utiliza, que aparecen relacionados con Goya, muchas veces son redactados por algún amigo de Goya. Quizás esto estuviera redactado por Goya junto con un amigo. Así que Goya presenta aquí asuntos caprichosos, inventados y grabados al aguafuerte. Persuadido el autor de que la censura de los errores y vicios humanos, ¿sí?, pueden ser objeto de la pintura, no solo de las virtudes, porque las virtudes es el tema del neoclasicismo. Las virtudes, los valores honorables, los valores heroicos, los valores espirituales más altos, aquellos que estaban justamente en su mayor jerarquía en esa época, es el tema del neoclasicismo. Sin embargo, dice Goya, ¿por qué no hablar de los errores, de los vicios humanos? Y abre una ventana importante. Obviamente que las alarmas en el cuartel general de la Inquisición se encendieron y dijeron, ¿cómo es esto? No va a hablar de las virtudes y va a hablar de los vicios. Bueno. Así que pueden ser también objeto de la pintura. Goya ha escogido como asuntos proporcionados para su obra, entre la multitud de extravagancias y desaciertos que son comunes en toda sociedad civil, y entre las preocupaciones y embustes vulgares, autorizados por la costumbre, la ignorancia o el interés, aquellos que han creído más aptos a suministrar materia para el ridículo y ejercitar al mismo tiempo la fantasía del artífice. Concepto que tenemos que subrayar. Aquí hay conceptos que vamos a ir subrayando. Caprichos, invenciones como fantasía, son clave en este camino que emprende Goya, entre esas obras que ya no son de encargo o estos grabados y dibujos, algunos de los dibujos no publicados, pero bueno, que nosotros lo que vamos a ver son sobre todo los publicados, o las pinturas que hace, que no son por encargo, obviamente.
donde él puede desarrollar la invención y la fantasía a su gusto. ¿Sí? Sin necesidad de qué, de aquello que tanto le criticaba a la enseñanza del arte en las academias. Es decir, la necesidad de copiar a los clásicos, de copiar a la tradición clásica, ¿no? Obviamente que Goya va a ser, por ejemplo, un Cristo en la cruz, ¿sí? Eh, y bueno, las majas tienen vínculos con eh, el retrato de Venus. Obviamente que hay elementos que son parte de su contexto cultural y de su época, ¿no? Pero él está proponiendo un camino de mayor libertad, de mayor independencia a ese encadenamiento de lo clásico y un camino hacia la fantasía. Cosa que es interesantísima porque sucede también en otros artistas, en otras latitudes. Nosotros en el chat, en WhatsApp, hablábamos de William Blake, ¿no, verdad? Que en esta misma época está haciendo cosas fuera de toda referencia a lo clásico, a la tradición. Así que anotamos esos conceptos, ¿no? Invención, capricho, fantasía. Como la mayor parte de los objetos que en esta obra se representan son ideales, no será temeridad creer que sus defectos hallarán tal vez mucha disculpa entre los inteligentes. Es decir, no se lo tomen tan a pecho que todo esto es una invención, es algo ideal, ¿no? No me vengan a criticar con la Inquisición porque yo estoy inventando cosas. Considerando que el autor ni ha seguido los ejemplos de otro, ni ha podido copiar tampoco de la naturaleza, y si el imitarla es tan difícil como admirable cuando se logra, no dejará de merecer alguna estimación estas obras el que apartándose enteramente de ella ha tenido que exponer a los ojos formas y actitudes que sólo han existido hasta ahora en la mente humana, oscurecida y confusa por la falta de ilustración o acalorada con el desenfreno de las pasiones. Bueno, está hablando de los errores y vicios de la sociedad a la que va a tratar. Pero advierte, todo esto es simplemente una idealización sobre esos errores, no una idealización de lo bueno, ¿no? Sino una idealización, es decir, no es una copia de la naturaleza. Nadie se tiene que sentir identificado por eso. Dice Goya en esta presentación en el Diario de Madrid, sería suponer demasiada ignorancia en las bellas artes el advertir al público que en ninguna de las composiciones que forman esta colección se ha propuesto el autor, para ridiculizar los defectos particulares, a uno u otro individuo. ¿Sí? Nadie se identifique con ninguna de las figuras que hay aquí, está diciendo Goya respecto a sus grabados. Que sería en verdad estrechar demasiado los límites al talento y equivocar los medios de que se valen las artes de imitación para producir obras perfectas. No van a encontrar aquí ninguna alusión, ¿sí?, a ninguna persona en particular. Él va a hablar de esas cosas que se le pasan por la cabeza, que han sido inventadas, pero que retratan los males y vicios de la sociedad. Es eso. Acá hay otra formulación teórica sobre la pintura, ¿no? La pintura, como la poesía, escoge en lo universal lo que juzga más a propósito para sus fines. Es decir, no lo particular, sino que escoge así, en una gran generalización. Reúne en un solo personaje fantástico, circunstancias y caracteres que la naturaleza presenta repartidos en muchos. Es decir, vamos a ver
que a un analfabeto le podemos poner el cuerpo de un burro. ¿Mm? O a un señor aristócrata analfabeto y bruto le podemos poner, además del cuerpo de un burro, otras cosas, otros elementos más, ¿no? ¿Verdad? Es decir, por ejemplo, vestirlo como se vestiría un marqués. Eso es lo que está diciendo Goya en esta explicación, en este aviso. Así que nadie se sienta aludido en los grabados, porque él está generalizando para tratar esos problemas, esos errores y vicios, ¿no? Y bueno, termina así, se vende en la calle del desengaño, nombre que es precioso para vender estos grabados, tienda de perfumes y licores, pagando por cada colección de a 80 estampas 320 reales de vellón. Una ganga en esa época. Muchos ilustrados compran estos libros, ¿verdad? Con estas 80 grabados. Es decir, muchos se apuran incluso pensando que se van a agotar, pero no fue el caso, ¿no? La gran mayoría de las publicaciones de Goya finalmente son retiradas de los comercios. Y porque no interesa nada a la gran mayoría de la población, ¿no? ¿Verdad? Pero nos da un panorama mucho más claro de las ideas de Goya sobre el arte, que nos va a servir, sin lugar a dudas, para entender, bueno, a interpretar los grabados, sin lugar a dudas, ¿no? Cuando veamos la interpretación de este grabado, el sueño de la razón produce monstruos, vamos a tener, ahora sí, con esta explicación más teórica de Goya, una interpretación más cercana a la voluntad o las intenciones del artista. En principio, estos grabados vienen acompañados de un texto. Yo les compartí en el grupo un librito de los grabados de los caprichos. No sé si lo llegaron a ver. Sí, vi hasta la mitad. Ahí va. Costaba leerlo, entender. Entender el texto. Claro, porque es el texto de la época, ¿no? ¿Verdad? No es un texto explicativo, sino que es de la época. Sí. Y a ver si puedo. Acá. No sé, a ver si ven algo ahí. Ahí va. Bueno, esta es la plancha número 1, ¿no? La primera placa de los libros de los grabados. Que viene. No estoy viendo nada. ¿No estás viendo nada? Ay, No. Ah, sí, pero acá se ve. Acá se ve. ¿Sí? Yo estoy viendo, sí. ¿estás viendo el retrato de Goya? Ahora sí. Con galera, sí. Sí, estamos viendo. ¿Capaz que aparezca en otra ventana? Sí, me parece que el grabado está en otra ventana. Sí. Okay. Hay dos ventanas. Yo te estoy viendo a ti. A ver Sí, yo te veo en una ventana y el grabado en otra. Por eso, como te tenía en grande total, claro. no podía ver la pantalla. Es eso, claro. Sí. Ahí va. Debe ser eso, sí. Si me tenías fijado, no te está mostrando la otra imagen. ¿Lo pudiste desfijar? ¿Desacoplar? Sí. Bueno, y antes de esta lámina, ¿no? ¿Verdad? Del autorretrato,
viene una explicación sobre justamente lo que estamos viendo, ¿no? Aquí, ay, perdón. Acá ustedes pueden ver que dice agua fuerte, agua tinta, punta seca, buril, Sí, 205 por 150, es decir, 20 centímetros por 15. Y una de las versiones de esta publicación es la número A, que pertenece la A, archivo, otro BN a Biblioteca Nacional, ¿ok? Pero cada uno son textos que estaban presentes en la publicación, ¿verdad? Bueno, acá lo que dice es que este retrato es un autorretrato, verdadero retrato suyo de gesto satírico. Y en la otra versión dice de mal humor y gesto satírico. Así que el Goya que vemos acá es un Goya de mal humor y de gesto gesto satírico. satírico. ¿Sí? Los ojitos están mirando como de pesado, diríamos en el Río de la Plata. Y lleva una galera que no es la de la aristocracia, sino la de los liberales. Y los liberales de la época se vinculan con las ideas de la Ilustración francesa, o de la Ilustración en general, obviamente, de inglesa también, sin lugar a dudas. Quiere decir que muchos de las figuras que aparecen en este libro de grabados, que aparecen con esas galeras, aluden a las figuras liberales. ¿Sí? Aquellos que, bueno, tenían fuertes críticas al absolutismo, ¿no, verdad? Que seguían las ideas del racionalismo, como simpatizaba Goya. Goya, si bien no era un gran lector, sí estaba al tanto de las ideas de la Ilustración a través de sus amigos. Jovellanos es quizás el ilustrado de la época más reconocido. Moratín también es otro ilustrado muy amigo de Goya, que son quienes quizás más acercan las ideas de la Ilustración a Goya, más que otros, que una literatura en concreto, ¿no, verdad? Es decir, Jovellanos o Moratín tienen un bagaje bibliográfico mayor. Por ejemplo, acá tenemos el sí pronuncian y la mano alargan al primero que llegan. Y tenemos, por ejemplo, este grabado, la segunda lámina, ¿sí? Y vemos una señora detrás de una chica con un antifaz, y a los pies de digamos, de una pasarela, hay una muchedumbre que se está agitando. Pero con caras deformadas. La mujer tiene cara de mono. Sí, la de antifaz es la chica bien, digamos. Y las que van atrás, que serían como las doncellas de la chica, ¿sí? Vienen con unas caras simiescas bastante fuertes. Por eso, deformadas. Ahí va. Pero aquí tenemos necesidad de saber qué dice Goya o algún amigo de Goya en la publicación. Y dice: reprende los matrimonios a ciegas, como los de las princesas y camaristas. Es decir, que este grabado está haciendo alusión a un casamiento por conveniencia. Así, el sí pronuncian, el sí del matrimonio, y la mano alargan al primero que llega. En otra de los textos, en el libro de la Biblioteca Nacional, dice: los matrimonios se hacen regularmente a ciegas. Las novias, adiestradas por sus padres, se enmascaran y atavían lindamente para engañar al primero que llega. Esta es una princesa con máscara, que luego ha de ser una perra con sus vasallos, como lo indica el reverso de su cara, imitando un peinado. El pueblo necio aplaude estos enlaces,
y detrás viene orando un embustero en traje sacerdotal por la felicidad de la nación. Y acá podemos ver, ustedes no van a ver y yo no puedo mostrar mucho más cerca. ¿Qué puedes ampliarlo? Porque no puedo ver más cerca. Sí puedo ver más cerca. Bueno, atrás llegan a ver el peinado de la chica con antifaz. Atrás lleva una máscara, bastante horrenda, ¿verdad? Y le da la mano, fíjense, además le da la mano al señor que va al costado. Atrás, obviamente, que van las doncellas. Y allá vemos al pueblo, a la muchedumbre que está victoriando la ceremonia de matrimonio. En estas imágenes que acabamos de ver, en la 1 es un señor satírico que se va a reír de estas escenas que vamos a mostrar, bajo los conceptos que ya hemos justamente charlado, de los que hemos discutido. Y la primera ya empieza con los vicios y males de la sociedad civil, ¿verdad? Es decir, el matrimonio por conveniencia, esa necesidad de escalar socialmente, entregándose al mejor postor o al primero que llegue. Y luego pasamos a que viene el coco, la educación de los niños. ¿Cómo realizarla? Las madres meten miedo a sus hijos para hablar con sus amantes. Abuso funesto de la primera educación. Es decir, ¿cómo educamos a los niños? Echándoles el cuco. Hacer que un niño tenga más miedo al coco que a su padre y obligarle a temer lo que no existe. Creer en los cucos, en los fantasmas. Que hoy en día para nosotros sería una tontería, ¿no? Porque decimos, ¿qué pasa? Que mi hijo crea en los fantasmas, en Papá Noel hasta los 18, ¿no? ¿Qué problema? ¿No? El problema es que entonces la superstición no tiene, digamos, el grado que tiene en la actualidad, ¿sí? A pesar de que todavía seguimos los horóscopos y ponemos cruce de... No sé si le recuerdan el cuento aquel de Borges, el Evangelio según San Mateo, que ponen la cruz de sal en el piso para espantar las tormentas, ¿no? Sí. Es decir, nosotros estamos rodeados de supersticiones y creencias, obviamente que Goya no está hablando de las creencias que se refieren a la religión, ¿no? ¿Verdad? Obvio, quítese fuera esa idea de nuestra mente. No, él se está refiriendo a esas creencias paganas, mezcla de todas las tradiciones que pasaron por España, ¿no? ¿Verdad? Como sucedió en Francia también, ¿no? Sobre todo en el sur de Francia, que hubo guerras contra el paganismo de la época, ¿no? ¿Verdad? O en casi toda Europa sucedió la misma lucha. Solo que en España estaba protagonizada en gran medida por la Inquisición. Pero la Inquisición no lo hace en términos de la Ilustración, es decir, del progreso de la sociedad civil. Lo hace en el sentido de las costumbres y la moral, ¿verdad? Lo hace según un código de conducta que vincula a las escrituras, ¿no? Y a la interpretación de las escrituras, sin lugar a dudas. Y obviamente que la Inquisición está en lucha con los ideales de la Ilustración. En gran medida esta crítica es una crítica a la que no se puede oponer la Inquisición, pero no es en términos de la Inquisición, sino en términos ilustrados. Y tenemos que viene el coco, el de la rollona.
Son buenos títulos todos. Los hijos de los grandes se atiborran de comida. Se chupan el dedo y son siempre niñotes, aún con barbas. Y así necesitan que los lacayos los lleven con andaderas. Es decir, está hablando de los grandes, grandes apoderados, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué quiere decir Yola? Es decir, de los malcriados de los ricos, digamos, en pocos términos, ¿no? Yola. Soberbios, golosos, peritosos e insufribles, llegan a grandes y son niños todavía. Tal el de la Rollona, el hijo de la Rollona. A ver, ¿cuál es el? ¿Quién es la Rollona? A ver. No sé quién es la Rollona. Vamos a buscar quién es la Rollona. Pero acá está el de la Rollona, es el hijo. Ah, No debiera ser nadie, porque él dijo que no. ¿No? no personalizaba. Sí, Él lo aclaró ahí. No personaliza, claro, pero digo yo que debe ser un personaje de la época, ¿no? Debe ser, claro, un personaje muy. Claro. Niñera, dice en la Real Academia, que es Rollona, niñera. Ahí va. El de la Rollona es el de la niñera. Y ahí vemos un señor con bigotes y barba, vestido de niño, haciendo pucheros. ¿Sí? un boludo. Sí. No. Exacto. Tal para cual, a ver, este título me gusta. Lleva el título de María Luisa y Godoy, figura política clave en la España de esta época. Pero el otro texto dice, muchas veces se ha disputado si los hombres son peores que las mujeres, o al contrario, los vicios de unos y los otros vienen de la mala educación. Donde quiera que los hombres sean perversos, las mujeres lo serán también. ¿Ah? Es muy cierto. Va a ser preso. Y la Biblioteca Nacional, el texto de la Biblioteca Nacional dice que la reina y Godoy, cuando era guardia, y los burlaban las lavanderas, representa una cita que han proporcionado dos alcahuetas y de que se están riendo, haciendo que rezan el rosario. El rosario. Ahí yo no veo ninguna acá. Aquí vemos a Godoy con la dama y las alcahuetas a un costado. Bueno, esto habla de una crítica directa al Estado, ¿verdad? Digo yo que los textos que se vendiesen cercanos al palacio no dirían Godoy, dirían otra cosa, ¿no? ¿Verdad? Ni María Luisa ni Godoy. La reina y Godoy cuando era guardia y los burlaban las lavanderas. Representa una cita que han proporcionado dos alcahuetas. Y ahí aparece. Claro, porque Godoy era el amante de la reina. Ajá. Por eso es tan conocido en la historia de España. Un cargo clave, ¿no? ¿Verdad? Era claro. El primer... ¿Cómo era el nombre del cargo de Godoy? No me sale el nombre. Sería el equivalente a un canciller, un ministro, ¿no? ¿Verdad? El cargo de Godoy. Dice primer ministro. Primer secretario de Estado. Sí. Primer ministro de Carlos IV. Ahí va. Primer ministro de Carlos IV. Duque de Alcudia y de Sueca y príncipe de la paz. Hasta título le dio título. Yo no sabía que tenía título Godoy. Y le deben haber dado alguno de... Títulos de nobleza no sabía. Así que el gobierno de Godoy fue entre 1792 y 1798.
¿verdad? Y acá estamos en 1799. Recién terminó el ministerio de Godoy. Bueno, así vamos a llegar a algunos, no a todos, ¿no, verdad? Vamos a ir a algunos que tengo seleccionados. Hay más chismes sobre la relación de Godoy y la María Luisa. Parece que el rey era medio homosexual y la empujaba a ella a la relación porque le interesaba el Godoy. Sí, también creo que también la historia es que Carlos IV era medio tarambana, Sí, igual que su hijo, Carlos sí. III. Y después tuvieron un hijo que fue peor, que fue Fernando VII. Bueno, Es decir, es así es una porque yo familia estaba, complicada. Bueno, eso es lo que pasa cuando te casás con tus primos y todo Sí, eso, ¿no? claro, sí, sí. pero decime, ellos